¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarles desde el Museo Nacional en la ciudad de Damasco, en Siria. ¿Cómo estás, Maya? Hola, Aaron. Y mientras le estamos presentando este episodio, hay millones de personas sofocadas en todo el mundo después de haber perdido su seguridad, sus familias, sus ahorros, sus viviendas y sus casas, igualmente su historia. Y es que se trata de guerras blandas y violentas con olor a plomo que se les ha impuesto a este grupo de familias para hacernos perder todo, eso sí, menos su futuro. Decidieron mantenerse firmes con flexibilidad, Aaron. No significa una vida de color de rosa. La flexibilidad es que sufras y sientas la pérdida y sientes el dolor y te caes, pero luego te arrastras e intentas levantarte y te pones de pie aunque estés destrozado y miras hacia adelante para decir llegaré, llegaremos. La firmeza, la opción más difícil en un nuevo episodio de Verdades. Álame, Yanud. El ministro de Economía sirio, el profesor Samer Al-Khalil, bienvenido. Bienvenidos. Siria vivió largos años de guerra, sanciones y finalmente el bloqueo. Un golpe tras otro. ¿Cuál fue el más duro? Realmente, en principio la embestida contra Siria fue una embestida sistemática y seguramente la acumulación de cuestiones no estuvo en vano. Pues Siria, debido a sus posturas de principio a favor de la justicia en el mundo, encabezada por la causa palestina, Siria goza de una posición geopolítica importante. Siria como país, que a pesar de su pequeña superficie posee un elevado porcentaje de autosuficiencia en comparación con muchos países del mundo, y estaba emergiendo progresivamente, y es un país al que los visitantes lo llaman como el país idóneo para el pobre, donde puede vivir y puede estar cómodo. Fue uno de los principales países del mundo en cuanto a seguridad y uno de los países más importantes en cuanto a la diversidad económica, pues figura entre los 20 países más importantes del mundo. Todo esto era antes del año 2011. Seguramente la embestida fue sistemática, que combinó una guerra militar horrenda y sucia, perpetrada con instrumentos y manos terroristas, junto a una guerra mediática sistematizada, a la que contribuyeron muchas entidades mediáticas, que son propiedad de países occidentales. Añádele un gran bloqueo económico que vive Siria desde hace 11 años. Junto a sanciones económicas injustas y unilaterales que se impusieron a Siria y que atentan principalmente contra el sustento del ciudadano sirio y su modo de vida. Usted se refiere a la ley del César. La ley César es la coronación de todo esto, en forma de diversas sanciones que fueron impuestas por Occidente de forma unilateral, lejos de todas las leyes o legislaciones internacionales existentes. Seguramente el objetivo es poner a Siria de rodillas y esto no se produjo. Hubo mucha destrucción, matanza, desplazamiento, ataques a la infraestructura. Los ciudadanos fueron aterrorizados, los cultivos fueron quemados, diversas clases de fábricas y factorías fueron destruidas y se intenta cortar la comunicación entre ciudades, provincias y poblados sirios. Se ejerció también la presión al ciudadano sirio en distintas formas. Fue horrorizado y aterrorizado en el intento de desplazarlo de muchas formas. Todo esto tuvo lugar de forma sistemática e integral, realmente, pero indudablemente la embestida principal no fue solamente contra la economía en su forma, carácter y composición, sino que se pretendió destruir la civilización en Siria, pues muchas civilizaciones se sucedieron en Siria, ya que Siria es una cuna de civilizaciones. También se apuntó contra el humanismo en Siria y contra el pueblo sirio, como hemos hablado.
Esta acumulación, sin lugar a dudas, perjudicó al sirio en su sustento y en su modo de laborar. Muchos trabajos se perdieron como resultado de la destrucción de fábricas, el robo de fábricas y su traslado en complicidad con algunos países también. Muchos terroristas lincharon a intelectuales sirios, mataron a científicos, asesinaron a médicos, ingenieros, obreros y campesinos. Todo esto, como hemos hablado, es algo integral para golpear a Siria de lleno. Hay acumulaciones en el plano económico y urbanístico que cuentan. Seguramente existe la capacidad de reconstruir las edificaciones, pero la gente que perdimos supone una gran pérdida para Siria. Pero Siria siempre tiene la determinación de triunfar, como lo está haciendo hoy en día. Hablaremos de esta determinación precisamente ahora. Permiso, ministro. Fíjese, hay un logro, a pesar de los años de guerra y todo el escenario que nos ha descrito de sanciones, de pérdidas de vidas por la guerra. Hay algo que ha logrado Siria y es mantener un mapa unido. ¿Cómo lo ha logrado, a pesar de todo este escenario que nos ha descrito? ¿Cómo han logrado estar unidos en los últimos años? Ciertamente, como he dicho, hay una gran destrucción de la infraestructura, las plantas de producción y la urbanización en Siria que ha sido atacada sistemáticamente. Pero hay un triángulo dorado muy importante en Siria que es la gente, el ejército y el líder. Este triángulo es lo que protegió a Siria en primer lugar. Cuando hay un líder sabio y valiente, cuando hay un ejército heroico y audaz que se sacrifica de forma excepcional y sin par en el mundo y la historia, y cuando hay un pueblo firme y paciente y tiene la determinación de desafiar toda esta guerra bárbara que está expuesto, este constituye un factor esencial y clave. Otro factor es que Siria posee instituciones que se han consolidado durante décadas. Estas instituciones han sobrevivido porque fueron construidas adecuada y correctamente. Siria, por ejemplo, posee una diversidad muy grande en el campo económico. Siria siembra y come de lo que siembra. Hasta ahora, después de más de 11 años de guerra, no necesitamos importar productos agrícolas, pues dependemos de lo que cultivamos en Siria. Siria fabrica y se viste de lo que teje. Tenemos una industria de la confección de ropa y exportamos a los países del mundo, incluso en línea con la moda que actualmente está en boga en muchos países. No solo Siria se viste de lo que teje, sino también todos los países y vecinos y regiones se visten de lo que teje Siria. Exacto, pues hasta el día de hoy este sector se distingue por su alto refinamiento en cuanto a textiles y confecciones. Incluso a nivel de precios, son más baratos que en otros países y se mantiene una calidad muy alta. Siria tiene múltiples industrias en los campos de ingeniería y química, además de las ramas textil y alimentaria. Cuenta también con una amplia gama de industrias complementarias de diferentes tamaños, desde micro hasta proyectos pequeños, medianos y grandes proyectos en Siria, que a pesar de los daños sufridos, muchas de estas instalaciones han vuelto a producir a buen ritmo y están de nuevo en funcionamiento. Este punto es muy importante. Por ejemplo, de un total de 130.000 instalaciones autorizadas registradas en el Ministerio de Industria, hay actualmente cerca del 67% de las instalaciones que han vuelto a funcionar. Este es uno de los indicadores. Por cierto, actualmente la crisis del trigo se ha convertido en una crisis mundial y no solo Siria sufre escasez en este campo. Usted habló de factores o algunos factores de firmeza en Siria ante esta guerra, que tuvo más de un rostro, incluidas las sanciones. Estas sanciones en la historia se remontan al año 432 a.C., cuando el imperio de Atenas impidió que los comerciantes en la región de Megara entraran en sus mercados. Y es que las sanciones también económicas han ganado mucho espacio en el siglo XX, señor ministro, y particularmente en los últimos las últimas 3 décadas. Lo invito a que conozcamos los 5 países más sancionados en todo el mundo a través del siguiente segmento, ministro.
Señor ministro, en la década pasada se impusieron sanciones al por mayor y al por menor a los países del mundo del sur. La calamidad nos une y también les une ahora una especie de acuerdos económicos. Por ejemplo, vimos esto entre Siria y una serie de países amigos. Lo vimos entre Venezuela e Irán. ¿En qué medida esta cooperación constituye un factor clave para la firmeza? Realmente esta es una pregunta muy importante. Ciertamente, el otro factor, además del factor interno que usted planteó hace un rato, es las relaciones con amigos y aliados. No hay duda de que los amigos y aliados de Siria, y que son muchos en el mundo, son gente de principios y defensores del derecho en el mundo. Tuvieron un papel positivo en apoyar a Siria en las esferas políticas y en el ámbito económico y militar, lo cual es un factor muy favorable. A mi juicio, hoy, y es otro aspecto, hubo una definición en 1974 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el nuevo orden económico mundial, y en ese momento se aprobó esta definición como un sistema basado en la igualdad y la justicia entre los estados y los pueblos, y la equidad, la asistencia y la cooperación. Lamentablemente no hemos visto nada de esto, sobre todo en los países del sur. Exacto, pues está completamente ausente. Hoy Occidente usa el sistema económico a su antojo, castiga donde quiere y apoya donde quiere, ya que pretende que los demás países sean satélites en la órbita de los países occidentales. No quiere que emerja ningún país con posturas justas o que no está sumiso a los países occidentales. Hoy en día, estos países sin duda deben unirse, y creo que actualmente hay una gran oportunidad histórica. Las sanciones que se imponen, como dijiste, al por mayor y al por menor a muchos países del mundo, presenciamos hoy que están creciendo más, y es beneficioso que estos países tengan relaciones más fuertes y un sistema económico diferente, y que haya vinculación a este nivel. Hoy día, las sanciones contra Rusia, por ejemplo, impidieron el uso del sistema SWIFT para transferencias de dinero. Y esta prohibición fue impuesta a Siria desde el primer año de la guerra, así como a la República Islámica de Irán, Venezuela, Cuba y otros países que son muchos. Esto implica que exista un sistema de transferencias financieras como alternativa al sistema global de SWIFT, que facilite el movimiento de fondos para liquidar los intercambios comerciales entre estos países y para el movimiento de inversiones que necesitan de la transferencia de capital. También se debe fortalecer aún más las relaciones de cooperación en la esfera económica, así como los acuerdos de intercambio por medio de monedas locales, y buscar otra alternativa al dólar. En verdad, el dólar también es una herramienta norteamericana que se utiliza, pues Estados Unidos imprime el dólar y lo distribuye por todo el mundo. Lamentablemente, todos los países del mundo están defendiendo una moneda que perjudica a las demás monedas y economías existentes en los países del mundo. Cuba ha resistido el bloqueo económico durante 60 años y esto le ha causado muchísimo sufrimiento a su pueblo. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente Siria después de 11 años de lamentable guerra? سوريا خلال 11 عام بالتأكيد مطلوب. Realmente, Siria a lo largo de estos 11 años lo que se requiere es ciertamente que la vida continúe con normalidad. Ciertamente, hay efectos como resultado de la guerra y las sanciones, pero deben asegurarse niveles aceptables de los requerimientos de vida. Esto requiere un aseguramiento de todas las necesidades básicas que deben estar presentes en los mercados para la vida cotidiana del ciudadano. Una parte importante de este suministro venía a través de la producción local. Alguna producción local necesita componentes externos que se consiguen
seguían y básicamente ha cambiado la forma del intercambio comercial de Siria con otros países y pasó a ser a nivel geográfico. Con los socios comerciales ya son en su gran mayoría de entre los aliados y amigos de Siria. Y esto ha fortalecido este intercambio comercial. Otra cuestión es garantizar las oportunidades de trabajo y restaurar la actividad económica. Esto también requería que haya un apoyo permanente del sector empresarial y de las instituciones gubernamentales. Para volver a funcionar, para dar trabajo a la mano de obra, con el fin de reducir la tasa de desempleo que surgió como resultado de la destrucción o suspensión o falla de muchas instalaciones durante el periodo de guerra, por ubicarse en áreas calientes, en áreas peligrosas o áreas bajo control de los terroristas. En este aspecto hubo un apoyo del gobierno para que se lograra una compensación por la merma del Producto Interno Bruto en este periodo, y así hubo un estímulo para la inversión y el ciclo de producción en Siria. En cuanto al restablecimiento de los servicios, pues cada área que recuperaba la seguridad inmediatamente después de la entrada del ejército árabe sirio, llegaban las instituciones estatales de servicio para garantizar el horno y el pan a los ciudadanos, proporcionar el centro médico para el tratamiento, la escuela para la educación, proporcionar servicios de comunicaciones y electricidad, en la medida de lo posible, por supuesto, porque el daño ocasionado es enorme. Por lo tanto, conseguir lo que necesitamos para este proceso ciertamente no ha sido fácil con la presencia de sanciones. Es decir, siempre hay intentos de sancionar las remesas, intentos para que no llegue ninguna mercancía. Al sancionar a cualquier alijo de bienes que transporte mercancía a Siria y sanciones por el seguro a los bienes sirios. Esto supone una carga adicional para obtener las necesidades de Siria, una carga adicional en términos de tiempo y de costo. Este es uno de los problemas adicionales. Sin embargo, hoy se puede ver a simple vista que las necesidades de la vida están garantizadas completamente en Siria. La vida transcurre con normalidad a pesar de la caída del nivel económico y el impacto de las secuelas de la guerra, las sanciones, el asedio y todo lo que sucedió en Siria. Pero sin duda volveremos gradualmente, como ocurre ahora, a la recuperación económica en un futuro próximo. Es muy cierto. Señor ministro, cuando uno visita Damasco, realmente siente que en cierto modo las cosas han comenzado a recuperarse. No estamos hablando de una vida de color de rosa, por supuesto. Pero hablamos de una escalera de recuperación y Siria ha comenzado a subir esta escalera. Esto no solo se limita al aspecto de planificación, sino que hay una actividad individual en los sirios, donde el asedio engendra la innovación. Y en Siria esto no es un simple lema, Aaron. Claro que sí, ministro, y es un proceso de resiliencia, de resistencia, y por eso es que vamos a ver un joven que ha puesto a funcionar un automóvil con agua en lugar de gasolina a través del siguiente segmento. Este dispositivo, tuvimos que pensar en él, fabricarlo a causa de la crisis de combustible que sufrimos. Es un dispositivo para ahorrar combustible que funciona en todos los coches y en cualquier motor, así como ahorra combustible en un 30 a 40%. Esto es agua y líquido para fregar. Si intentamos incendiarlo, no se enciende, pues no hay nada inflamable. Este es el gas que produce el aparato para ahorrar combustible. Probaremos el gas que sube y con el que funciona el coche. También cualquier motor puede funcionar con ello.
Probamos. En estas dos células hay un dispositivo que controla la cantidad de combustible producido por las células. Y el dispositivo varía según el motor y según el vehículo en el que se instala. El pueblo sirio, por cierto, es un pueblo creativo e ingenioso y ha estado sujeto durante largos periodos en el pasado y en varias ocasiones a duras sanciones en diferentes etapas. Siempre hay vías especiales en la vida diaria del ciudadano sirio. Hay lo que llamamos al-muna, por ejemplo, en la cultura de los sirios, que es elaborar comestibles para la siguiente temporada. Es decir, cultivos y productos agrícolas de temporada se guardan para las demás temporadas cuando no las hay. Tienen lugar muchos procesos de producción doméstica en las inmediaciones de la casa y en agricultura, pues la agricultura sigue estando presente y es un rubro importante en el Producto Interno en Siria, y también existen algunas industrias artesanales. Esto en el plano individual. Además de la capacidad y flexibilidad para hacer frente a una disminución del poder adquisitivo. Por otro lado, siempre hay flexibilidad para que el sector empresarial en Siria ingrese a la producción de una nueva forma o expandirse en caso que exista la producción. Quiero decir que Siria es uno de los países singulares en este aspecto a nivel mundial. Siempre hay una velocidad de recuperación en los sectores de la economía, especialmente en el sector privado, que es rápido. O sea, el sector privado en Siria, en el plano individual, tiene capitales buenos y aceptables. Además de creatividad, habilidad y eficiencia, tiene mucha experiencia. En el plano de capacidad de trabajo hay un pueblo laborioso y activo en verdad. Por tanto, hay componentes básicos que dan flexibilidad a la economía siria para recuperarse más rápido. Señor ministro, hemos hablado sobre el pasado y el presente, pero ¿y el futuro? Siria conoció una década de fuego. ¿Qué se piensa de la próxima década? Ciertamente, en los años más críticos de la guerra contra Siria, el Estado siempre estaba pensando en la etapa postguerra. ¿Cómo será? Tenemos la firme convicción de que superaremos esta etapa y saldremos victoriosos. Y esto es lo que sucedió sobre el terreno en realidad. Pero hace falta trabajar sobre el sector económico, pues hoy el mayor enfoque en la guerra a Siria se centra en la economía a través de sanciones. Y por lo tanto hay un amplio plan y programa para la Siria de postguerra, que se basa principalmente en restaurar lo que se perdió en los sectores económicos y actualizarse sobre lo que hay en los países del mundo. El comienzo de este trabajo es realmente mediante la creación de un entorno adecuado para la inversión. Hoy en día existen legislaciones muy relevantes en Siria para la inversión, y una de estas es la ley de inversión que se emitió hace unos meses. Esta ley nos refleja, como dije antes, la demanda a los proyectos en Siria por parte del sector privado en diversos y vitales ámbitos, donde hay una brecha, y refleja el deseo del sector privado de trabajar. Entonces, estas leyes crean un entorno apropiado, además del hecho de que el gobierno, dentro de sus posibilidades, está tratando de cerrar la brecha que existe en algunos sectores para garantizar los servicios básicos de manera adecuada con lo que está disponible, por supuesto. Desde luego existe un problema en el campo del sector energético debido al hecho de que la mayoría de los recursos de este sector existen en una zona que está fuera del control del Estado, y por lo tanto el Estado no puede beneficiarse de sus recursos de petróleo y gas. Esto dicta la necesidad de importar desde el exterior, pese a las dificultades que obstaculizan la importación de los derivados del petróleo. Añádele el sabotaje sistemático que sufrió el sector energético de electricidad. Siria, por ejemplo, producía unos 9.500 megas antes de la guerra, pero gran parte del sistema eléctrico fue destruido. En lo referente a electricidad, era relevante la autosuficiencia total de Siria, que fue uno de los países más exitosos en este aspecto a nivel de la región. Señor ministro, muchísimas gracias por estar en esta nueva oportunidad y episodio de Verdades en el Mundo del Sur.
Gracias, señor ministro, por este encuentro. Muchas gracias. Y aprovechando que estamos acá en Damasco, vamos a conocer de inmediato, en tan solo un minuto, uno de los mercados más importantes del Medio Oriente. ¿No es así, Maya? El Zoco Al-Hamidiyya en un minuto. Hasta la próxima. Bienvenidos a Souk Al-Hamidiyya, el mercado más antiguo de Damasco. No solamente en Damasco, Aarón, sino también en nuestro mundo, y el Oriente Medio es uno de los más grandes y famosos zocos. ¡Vamos! Vamos.